El amanecer de todo, una nueva historia de la humanidad, un libro editado hace cosa de un año, en 2022, escrito por el antropólogo David Graeber y el arqueólogo David Wengrow. Al parecer ya existe una edición anterior en octubre de 2021 en el Reino Unido. Ya dediqué un libro a Graeber, desgraciadamente desaparecido de forma muy temprana, en plena pandemia, en septiembre de 2020. Principalmente, esta monumental obra critica esa visión ortodoxa de la historia de la humanidad desarrollada desde el primitivismo hasta la civilización, según la cual, el desarrollo de ese proceso civilizatorio sería consustancial a la llegada de la desigualdad social y desembocaría, para bien y para mal, en el sistema capitalista y en la construcción del Estado-nación. La obra nos demuestra que dicha visión, dicha tesis, sostenida por autores muy populares, entre los que se encuentra, por ejemplo, Harari con esta obra, Yuval Noah Harari, Sapiens, de animales a dioses, el subtítulo ya lo dice todo. Esta fue una obra muy leída, o al menos muy vendida en la época, hace unos años, y se nos demuestra que esta visión, no deja de ser un lugar común, no demostrado por la evidencia arqueológica y antropológica. En cambio, en el amanecer de todo se dan datos para, si no demostrar, sí intuir que muy probablemente han existido en el pasado sociedades complejas y descentralizadas. Graeber y Wengrow consideran que esa visión lineal de la historia está heredada de la Ilustración y de autores como Hobbes y Rousseau, aunque, como he dicho, no amparada por datos empíricos. Lo que se sostiene en el amanecer de todo, de modo general, es que han existido en el pasado sociedades de todo tipo, también algunas igualitarias y no jerarquizadas, y que la transición de la caza y la recolección a la agricultura no supuso necesariamente la llegada de la desigualdad social. De forma sorprendente de entrada, los autores consideran los orígenes de la Ilustración en el encuentro entre los colonos europeos y los pueblos nativos norteamericanos, los cuales mostraron una alternativa al proceso civilizatorio en Europa, criticando el lucro, la jerarquía, el patriarcado y las leyes punitivas. Esas críticas indígenas habrían llegado a Europa en el siglo XVIII gracias a relatos de viajeros y misioneros, para ser imitadas por los pensadores de la Ilustración. Ahí es nada sobre los orígenes de la alabada Ilustración europea. Merece la pena que nos detengamos en un caso concreto de una importante figura del pueblo Hurón-Wyandot, alguien llamado Kondiaronk, guerrero y diplomático, pero también, según algunas fuentes independientes, un brillante pensador y polemista que era un invitado habitual a la mesa del gobernador de Nueva Francia, lo que hoy es Canadá. Al parecer, en estos encuentros se produjeron importantes debates que luego serían centrales en la Ilustración europea, y esto décadas antes de que se produjera. Aquellos diálogos serán registrados por un noble de la época en una obra llamada Diálogos curiosos entre un salvaje de buen criterio que ha viajado. Aquí se presenta a Kondiaronk con otro nombre, creo que fue Adario, aunque está demostrado que es él, realizando brillantes discursos donde critica la sociedad francesa y europea. Los Diálogos curiosos fue un libro muy imitado en la época por importantes autores franceses muy leídos en el momento. No obstante, el relato evolutivo de la historia, posteriormente asentado hasta el día de hoy, donde entra esa visión lineal basada en los modos de producción y en esa progresión de cazadores, recolectores, agricultores y comerciantes, pues será una manera de silenciar la visión y la crítica indígena y reconstruir las libertades humanas según ese desarrollo social. Según esta visión, los pueblos indígenas, que crearon unas libertades basadas en la negación de la jerarquía, incluso en sociedades grandes y sofisticadas, en realidad serían inferiores por no haber desarrollado ciertos modos de producción de alimentos y uso de los recursos energéticos. De esa manera se descartó incluso la existencia de alguien como Kondiaronk, y mucho más que tuviera algo valioso que decir sobre las naciones europeas. Como ya he dicho, incluso hoy se sigue identificando la igualdad exclusivamente con sociedades de cazadores-recolectores, supuestamente representativos de una condición humana originaria. Los diversos capítulos de la obra aportan evidencias arqueológicas y antropológicas para amparar la tesis de que esto no es así en absoluto. De esa manera se describen sociedades tanto antiguas como modernas que abandonaban de forma consciente los asentamientos agrícolas, llevaban a cabo regímenes políticos según la estación del año, edificaban urbes, incluso arquitectura monumental, rechazaban la esclavitud y creaban programas sociales igualitarios. Los datos que se nos dan de sociedades no agrícolas en diversos continentes van desde Asia hasta América. Se concluye, insisto, con datos empíricos, que no hubo una gran revolución agrícola, sino un proceso gradual desarrollado durante miles de años, a veces con problemas de colapso demográfico, como ocurrió en la Europa prehistórica.
De forma contraria a la historia convencional que nos han enseñado, se sostiene que la concentración de personas en asentamientos urbanos no supone el surgimiento necesario de élites gobernantes ni la pérdida de libertades sociales. Si bien se puede dar esa situación en algunas sociedades, se presentan también datos de ciudades sin ninguna evidencia de jerarquización. Se definen 3 fuentes que han dado lugar a los sistemas rígidos, jerarquizados y burocráticos propios de la civilización contemporánea: control sobre la violencia, soberanía; control sobre la información, burocracia; y competencia carismática, política. Por supuesto, ha habido sociedades fuertemente centralizadas en el pasado. Es el caso, entre otras, de la Olmeca, la Inca, la dinastía Shang en China o el antiguo Egipto, pero no se considera que fueran el origen de los estados modernos, ya que operaban con principios muy diferentes. Los orígenes de los estados modernos serían más superficiales, más basados en la violencia colonial que en la evolución social. Como conclusiones de la obra, y creo que es algo que resulta primordial y digno de estudio para un futuro más halagüeño, se propone un replanteamiento de todas estas cuestiones sobre la historia de la humanidad. De esta manera, en lugar de los habituales orígenes de la desigualdad, se sugiere que el gran dilema, el gran debate es cómo es posible que las sociedades modernas hayan perdido esas cualidades de flexibilidad y creatividad que alguna vez se produjeron en el pasado, incluso de forma común. Todo esto, insistiremos una y otra vez, presentado con datos de estudio y evidencias empíricas. Sin dar unas inexistentes respuestas definitivas, como resulta lógico, los autores critican ese estancamiento en visiones lineales de la historia y en la normalización de la violencia y la dominación en el proceso civilizatorio. Sería cuestión de centrarse en la pérdida de 3 formas elementales de libertades sociales que alguna vez fueron comunes: la libertad de escapar de un entorno, la libertad de desobediencia a una autoridad arbitraria y la libertad de reconstruir la sociedad de una forma diferente. He mencionado anteriormente la crítica indígena al patriarcado y efectivamente destaca la pérdida de autonomía de las mujeres y la introducción de violencia en las relaciones domésticas y familiares, que serían una base para sistemas políticos más rígidos. Como no podía ser de otro modo, se finaliza el libro señalando lo que no es más que un mito, y es esa narrativa de desarrollo lineal de la historia, considerando la civilización occidental como el punto más álgido de los logros de la humanidad. De cara al futuro, la posibilidad de la emancipación social puede conseguirse gracias a una comprensión más precisa de la historia, basada en evidencias empíricas de las últimas décadas, gracias a la antropología y a la arqueología. El amanecer de todo, una nueva historia de la humanidad, una monumental obra que merece ser leída, estudiada y muy considerada. Hasta muy pronto.